Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. No sé si ya a estas alturas tú has hecho el curso anual o el mini curso anual, o como dice un cura, este año voy de convivencia, no voy de curso anual. Porque su curso anual creo que se ha reducido a 11 días, algo así. Y quizás algunas ya lo habéis hecho en Albeira o lo tendréis que hacer dentro de poco. El caso es que sea como sea, nos disponemos a hacer este retiro de agosto, que para mí me resulta raro tenerlo porque nunca estaba aquí en agosto, pero las circunstancias son las que son. Y lo hacemos además curiosamente, ¿no? Estamos renovando unos temas de meditaciones que son realmente bonitos, muy preparados, muy elaborados, y nos van a servir durante estos días, hoy en concreto, y después ya si tú los coges más despacio, para hacer tu oración. Y la verdad es que viéndolos apetece mucho, porque son temas muy, como te digo, muy trabajados, ¿no? Y por otra parte muy meditados por nosotros, porque los meditamos con frecuencia, los hemos oído en meditaciones de nuestro Padre, y en concreto los temas que se tratan al retiro son los milagros del Señor. Y relacionados con la vida de fe, relacionados también con la confianza en el Señor, ¿no? Y en concreto hoy, el primero, dejaremos uno libre porque solo hay 2 meditaciones en este retiro. El primero es recordaros y volver a meditar aquel milagro del Señor, ¿no? Con de cómo Jesús camina sobre las aguas, ¿no? Y el socórreme de Pedro. Claro, cuando tú te metes en la escena y piensas en lo que pasó allí, cómo pasó, pues es sorprendente, queramos o no. Y además en la escena que nos mete en ese relato evangélico, el contexto es de Jesucristo que ha estado predicando a tanta gente que le escucha y que habían sido saciados de los panes y los peces, sobre todo los milagros que contemplaremos, que habían sobrado bastante panes y peces. Un milagro patente, por otra parte, y que especialmente para los apóstoles había sido muy sorprendente, porque son los protagonistas de ese milagro. Por tanto, pensad, ¿no? La sorpresa que tenían los apóstoles, el desconcierto, por así decirlo, también. Llevaban tiempo viviendo con el Señor,
No era el primer milagro que contemplaban, pero este en concreto se había realizado además por medio de ellos. Dadles vosotros de comer. Claro, ese asombro y al mismo tiempo pues diría como la sorpresa y la emoción, ¿no?, de lo que habían hecho, lo que había hecho Dios a través de ellos, Jesús a través de ellos, les llena de una inmensa alegría. Y habían experimentado muy de cerca el poder de Dios, el poder del Señor. Estaban habituados a convivir con el Señor, le han visto tan de cerca en su humanidad santísima, han visto, ¿no?, pues todo lo más humano del Señor y han sido también testigos de los milagros. Quizás incluso han convivido a diario con esos milagros. Curaciones, milagros de todo tipo. Y es que, fijaros, a nosotros de alguna manera nos pasa algo semejante. Nosotros estamos conviviendo con el Señor habitualmente. Y le escuchamos en la oración y le vemos la acción de la gracia. Y nos conmueve, ¿no?, pues leer el relato evangélico o leer esas cosas, esas biografías del Señor o esos textos de nuestro Padre comentados. Tenemos en el corazón también esa presencia de Dios que nos ayuda tanto en todos los momentos. De alguna manera nos acostumbramos a convivir con el Señor. Y quizás olvidamos, porque también le pasaba a los apóstoles, quizás olvidamos los momentos en los que hemos palpado más de cerca esa presencia del Señor. Por eso, cuando pasan cosas grandes o sorprendentes a nuestro lado, la conversión de una persona, la confesión de una amiga que llevaba tiempo sin hacerlo, esa respuesta a una propuesta tuya de una persona de casa, pues que dice que sí, y adelante, que quizás no la esperabas, o lo que sea, o tú misma, o tu propia conversión, en cosas que vas viendo que avanzas. Nos acostumbramos y nos sorprendemos entonces ante esa gracia de Dios que actúa en nuestra alma o en las almas. Es la acción de Dios, la fuerza de Dios. Sin embargo, a veces lo perdemos de vista. Y nos da un cierto miedo o temor, ya que aquello, que sea, no tenga un buen fin. Casi como si pudiéramos pensar, quizás lo exagero un poco, pudiéramos pensar que Dios se lo puede olvidar de nosotros. O como si pensásemos que la cruz, el que las cosas no salgan, es señal de que Dios se ha alejado. Se ha alejado. Mirad, el milagro empieza después de esa multiplicación de los panes. El hecho en que Jesús le dice a los apóstoles que vayan a la otra orilla y él se queda rezando. Ellos eran expertos, se lanzan al mar de Galilea, la barca se va apartando de la tierra, cae la noche y empieza la tormenta. Aquella barca pequeña va siendo sacudida por las olas, el viento era contrario y aunque fuera un mar pequeño, un lago grande, ¿no?, aquella barca pequeñita, pues ante las enfurecidas olas era incapaz, ¿no?,
y he dicho que los apóstoles eran expertos marineros, pero era muy frágil. Me contaba un marino de guerra en casa que en y además con un barco grande, en este caso el Juan Sebastián Elcano, la vuelta por el mundo que le tocó hacer, pues que en los mares del sur, especialmente cuando venían esas tormentas enormes, ¿no? Lo único que podía hacer, aparte de lo humanamente posible, era rezar. Porque la sensación de fragilidad y de aquí solamente Dios puede salvarnos es impresionante, ¿no? Pues me imagino, ¿no? El miedo de los apóstoles. Dice que se asustaron. Y tenían el recuerdo inmediato de la multiplicación de los panes, del poder de Jesús. Y al ver aquello, parece como si lo otro estuviera lejísimos. Sí, él tenía poder, pero se había quedado en la tierra. Incluso quizás se reposaron, ¿por qué no vino con nosotros? Jesús rezaba. Mira, todos hemos experimentado en nuestra vida, muchas veces, ¿no? Pues, como al principio, ¿no?, de nuestra vocación hemos ido avanzando rápidamente, ¿no? Todos tenemos la experiencia de los primeros tiempos en los que el progreso de la vocación y de la santidad era más patente, ¿no? Nos hemos ido alejando de la orilla, por así decirlo. Han pasado los años. Seguimos luchando, avanzando. Pero ya no se advierte de modo tan patente ese avance, esa seguridad. Quizás hay momentos en que sí, un buen curso de retiro, un rato de acción especial o simplemente una gracia de Dios que recibes en cualquier momento. Sentimos, todos lo hemos experimentado, más fuertes las olas, el viento, la tempestad, las dificultades. Iba a decirte los cambios de centro. Esas cosas que a veces nos tambalean, ¿no? Nos hacen tambalear. O una enfermedad, o una dificultad profesional, o simplemente algo familiar también que te inquieta. Y es como si la vida interior costara más. Es como si darle vueltas a nuestra alma, en el sentido de avanzar, fuera como más difícil, ¿no? Momentos de inseguridad. Todos hemos sentido inseguridad. Nos da miedo. ¿Qué será de mí en el futuro? ¿Conseguiré avanzar en esto? Momentos en los que, no sé, parece que no tenemos tierra donde pisar. Es el momento de fomentar en la conciencia, ¿no?, y de que el Señor no se ha desentendido de ti. Es el momento, yo te diría, como de considerar que las dificultades, ¿no?, el viento y las olas, forman parte de nuestra vida. Forman parte de nuestra vida. Son algo que tenemos que santificar. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué ahora, ¿no?, de pronto me tengo que pasar por esta, cuando creía yo que ese tema estaba superado? ¿Por qué no me entienden? ¿Por qué esta amiga no avanza? ¿Por qué esta persona de casa tiene tanta ilusión, ¿no? Pues, o por qué sencillamente, pues estamos tan limitados, la pandemia, el confinamiento, mil cosas. Ayer me decía un sacerdote que estaba ya cansado, ¿no?, de tantas marcas, señales en los bancos y cintas para evitar, y de tantos desinfección, dice, ojalá, ¿no?, y de mascarillas, que estaba un poco harto ya, más tiene un problema que le afecta, ¿no? Pues
Estoy deseando que venga la normalidad, no la nueva, sino la normal normalidad, me decía. Cansado, ¿no? Lógico. Mirad, la cercanía de Dios, el poder de su gracia, que es evidente, que está ahí, que hemos experimentado tantas veces. Sin embargo, eso no nos ahorra la tarea de enfrentarnos ante las dificultades. No podemos pensar, sería absurdo, sería tonto, ¿no?, que por estar cerca de Dios ya no hay dificultades, o ya pesan, o ya no pesan las dificultades. Ni mucho menos pensar que porque están ahí esas inseguridades es como si Dios nos hubiese dejado de la mano. Pedro y los demás llevan horas peleando con el viento y las aguas, cuando ven de pronto al Señor, o un fantasma, piensan ellos, que se acerca andando sobre las aguas. El Señor podía haber hecho aquello de muchas maneras. Podría haber parado la tormenta desde la tierra. Podría haberse presentado en la barca sin que le vieran. Pero actúa así. ¿Por qué? Porque yo creo que también el Señor quería hacerles pensar. Me conmueve, hijos míos queridísimos, decía nuestro Padre, contemplar a Jesús que ejercita su poder divino y hace un milagro maravilloso para ir al encuentro de los suyos, que se fatigan remando contra el viento para llevar la barca a donde el Señor les ha dicho. Y añadía, Él no nos deja. Y siempre que ha sido necesario, se ha hecho presente con su omnipotencia amorosa para llenar de paz y de seguridad el corazón de los suyos. Al ir al encuentro de los suyos. Claro, el hecho era sobrecogedor. Ver a Jesús, al que después reconocen, andando sobre las aguas hacia ellos, les hace gritar. Y como siempre el Señor, como pasa contigo y conmigo, lo primero que hace es darnos paz. Y lo que oyen de sus labios es, tened confianza, soy yo, no tengáis miedo. Parece como si el miedo fuera, ¿no?, pues lo que atenaza nuestro corazón. Miedo a sufrir, miedo a, no sé, a perder, miedo a... Soy yo, no tengáis miedo. Mirad, el Señor no calma la tormenta inmediatamente, ¿no? Sino que en medio de la tormenta se aparece y les da la luz para que su corazón no naufrague. Sé que estáis atravesando dificultades, como si le dijera esto, ¿no? Pero no temáis, confiad en el Señor, seguid peleando, que yo no os he olvidado, estoy cerca. Es como si el Señor te lo estuviera diciendo a ti y a mí, en mi corazón, en tu corazón. Oye, ten confianza, sigue peleando, yo no te he olvidado. Yo no te he olvidado. Señor, tú no te olvides de nosotros. Tú que estás ahí encerrado por amor, estás siempre presente. Aunque yo a veces me olvide. Pedro tiene esa reacción propia del hombre de fe, pronta. Señor, si eres tú, hazme andar hacia ti. Se lanza. Con audacia. Pero es fruto de su carácter impulsivo. Claro, cuando el Señor le dice, ven, Pedro se encontraría con la dificultad de decir, ya me ha dicho, ven, voy para allá. Pero el mar sigue encrespado. Y saca un pie de la barca, luego el otro, y ve que se sostiene. Y empieza a andar. Pone los medios.
La voz del Señor ha sido clara. Lo que el Señor le ha dicho ha sido evidente. Oye, pues ven. El Señor te lo está diciendo también a ti y a mí. Oye, muévete. Oye, empieza. Oye, confía. Ojalá los propósitos de mayor generosidad que tengamos en los momentos de inquietud no sean solo palabras. Ojalá nuestra confianza en el Señor sea más fuerte que la indecisión de ponerlos en práctica. Ojalá que también nosotros seamos como Pedro, capaces de sacar los pies por la borda y aunque suponga apoyarlos en algo que no tiene aparentemente seguridad, caminemos hacia Cristo. Porque, hermana mía, para ir a Jesús hay que arriesgar. Hay que perder el miedo a las inquietudes. Hay que perder el miedo a las dificultades, a los temores. No tengo seguridad, me inquieta esto, lo otro. Me hace sufrir lo de más allá. Tú y yo, hace ya muchos años, y lo hacemos todos los días, le hemos dicho al Señor que estamos dispuestos a jugarnos la vida. Y sabíamos y sabemos, quizás con el tiempo lo hemos experimentado más, que habría inseguridades, dificultades, miedos, pero estamos dispuestos. Jamás en mi corazón he tenido el miedo o la inseguridad, o la duda, mejor dicho, de que esa palabra del Señor no fuera verdad. Ven, camina. ¿No es verdad que nos pasa algo parecido a nosotros que caminamos hacia el Señor? A veces con unas circunstancias externas, pero también interiores, que escapan de mi control. Estamos siempre expuestos a las olas, a la inseguridad. Y notamos entonces que el suelo se mueve. Por tanto, no es extraño. Son, creo, esos momentos los más claros en los que tenemos que tener conciencia de que vivimos de fe. No de fe de que el Señor calma las olas solo, sino de una fe que en esa inquietud nos da luz y da sentido a la dificultad. Hemos de aprender, hermana mía, a vivir con esas cosas, con situaciones que a veces nos duelen, con sufrimientos que a veces nos laceran el corazón, con momentos en los que quizás pensamos que no estamos siendo entendidos. Por supuesto, eso forma parte de nuestra vida. Eso forma parte también de la vida de los apóstoles, las olas, las tormentas, la barca hundiéndose o luchando contra las olas. Forma parte. No puedo pensar que de otra manera. Y en medio de esas situaciones, no deja de tener en mi corazón la luz de que Dios está ahí, de que Dios me ha llamado, de que Dios cuenta conmigo, de que Dios no me abandona. Es que lo estoy pasando mal. Es que estas cosas a mí me están haciendo sufrir. Sí. Todos nos pasa eso. Todos hemos pasado por esos momentos y quizás pasamos ahora, no lo sé. Pero son momentos que Dios permite, son cosas en las que Dios no deja de estar presente. Señor, no me dejes, podemos decirle, y Él no nos deja, pero me está diciendo, oye, adelante, sigue remando. Cuenta con que esto que te está pasando ahora es parte de tu propia vida, de tu santidad. Es una manera también de ganarte el cielo, de ser feliz.
Es verdad que genera inseguridad, es verdad. Y seguramente lo has sentido en tu corazón. Momentos de tristeza, momentos en los que la inseguridad te ha podido. Se ha apoderado de tu corazón. Y entonces Pedro nota eso. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Y empieza a hundirse. El viento fuerte. Y entonces grita, Señor, sálvame. Basta eso para que el Señor alargue la mano, lo sujeta y le diga, hombre de poca fe. ¿Por qué has dudado? Hombre de poca fe. Es lógico que Pedro sintiera esa inquietud. ¿Y dónde estuvo la falta de fe de Pedro? Quizás, no sé, se me ocurre pensar que no tanto en la inseguridad, sino quizás en un momento dado que pudo dudar del Señor. ¿Sabéis por qué? Porque me imagino que Pedro, andando sobre las aguas, miraba a Jesús, que le estaba llamando. Y en un momento dado que se duda y mira al agua, le da la impresión de que Jesús ya no está allí. Es como si de repente fuera consciente más de su inseguridad y no se fiara de Jesús. Y eso generó miedo. Y mirad, el miedo le atenazó. Y hace reales problemas que solamente están en la imaginación. A veces nos suceden cosas porque tenemos miedo de que nos sucedan. Miedo a tener una tentación, miedo a ponernos nerviosos, miedo a quedar mal, miedo a no conseguir algo con firmeza, miedo a no saber enfocar un problema, miedo a que no me entiendan, miedo al dolor. Mira, Dios te pide, me pide, que sepamos aceptar esa inseguridad. Para servir al Señor, muchas veces, hacemos cosas difíciles. Resolver un problema, dar un medio de formación, más difícil quizás, mantener una conversación difícil, realizar una gestión económica que no sabemos si va a salir bien, o una corrección fraterna que te cuesta, que me cuesta. Es que no nos debe importar cómo nos sentimos mientras lo hacemos. Y así podremos caminar. ¿Te acuerdas de aquella frase de San Juan que nuestro Padre decía, la traducía de una manera un poco libre, que autentímete no es perfecto sin caritate? El que tiene miedo, decía nuestro Padre, no sabe querer. No sabe querer. Mira, amar al Señor ha de excluir el temor, pero no forzosamente la inseguridad. Vivir en el orden del amor supone, sí, que la inseguridad no genere miedo, o no degenere miedo, pero supone asumirla, integrarla en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la inseguridad fomenta que tú y yo dejemos mal las cosas en manos del Señor. Por supuesto. Vamos a pedir al Señor. Vamos a acabar ya.
Me imagino, ¿no? Pues también pues cómo el Señor nos está enseñando a caminar a ti y a mí, ¿eh? Y cómo todo esto pues nos ayuda a hacer nuestra oración y a pensar que siempre voy de la mano del Señor, siempre. Fijaos qué cosa tan bonita escribía nuestro Padre, y con ello acabo, en un punto de camino, hablando de la Virgen y del miedo y de la inseguridad. ¿Has visto a las madres de la tierra con los brazos extendidos seguir a sus pequeños cuando se aventuran temblorosos a dar sin ayuda de nadie los primeros pasos? Y la respuesta es, no estás solo. María está junto a ti. Pues que con ella aprendamos, tú y yo, a fiarnos siempre del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.